todos. El tema a tratar en el siguiente video son los eosinófilos, uno de los componentes de la celularidad del sistema inmunológico. Pero antes, daremos una breve introducción sobre qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural de los organismos vivos contra antígenos de diversos orígenes, como por ejemplo los infecciosos. Por medio de una serie de pasos, el organismo combate y destruye los microorganismos invasores antes de que causen daño. Consta de órganos, tejidos y células especializadas encargadas de desencadenar reacciones de tipo inmunitario. Los eosinófilos son llamados así porque histológicamente se tiñen con eosina. Como ya observamos, son leucocitos granulares formados a partir de la línea celular mieloide dentro de la médula ósea. De los eosinófilos se pueden destacar las siguientes características. De manera general, se puede decir que responden a infecciones parasitarias y condiciones alérgicas. Es una célula fácilmente identificable por la presencia de grandes gránulos color naranja en su citoplasma. El eosinófilo maduro es redondeado, con un diámetro entre 12 a 17 micrómetros y un núcleo generalmente bilobulado. Comprenden del 1 al 3% de los leucocitos circulantes y se encuentran principalmente dentro de los tejidos. Generalmente solo pasan alrededor de una hora en sangre periférica. En cuanto a las tinciones que permiten distinguir a estas células, podemos decir que son las de tipo Romanowsky, y dentro de ellas nos encontramos a la tinción Wright, tinción May-Grunwald-Hiemsa y tinción Dipwick. Los eosinófilos son atraídos al foco de inflamación por diferentes citotoxinas liberadas por los parásitos, tejidos lesionados circundantes, linfocitos T e incluso los propios eosinófilos, en este caso citotoxinas autócrinas como la eotaxina. Enzimas proteolíticas producidas por los microbios y alérgenos inducen potencialmente la activación y degranulación de eosinófilos. En la movilización de linfocitos están implicados tres mecanismos. Primero, por linfocitos Th2 y mastocitos. La activación de los eosinófilos se inicia por el efecto combinado de las citocinas liberadas por las células presentadoras de antígeno, los mastocitos y los linfocitos T y B. Los linfocitos Th2 y los mastocitos producen interleucina 5 y quimiosinas, también conocidas como eoraxinas, que son proteínas quimiotácticas de los eosinófilos. Estas estimulan la salida de eosinófilos desde la médula ósea. Los linfocitos Th2 movilizan a los eosinófilos a la vez que estimulan las respuestas de inmunoglobulina E. Segundo, por atracción a los sitios de degranulación de mastocitos. Moléculas como las eotaxinas, la histamina y su producto de degradación, el ácido imidazole acético, el leucotrieno B4, la 5-hidroxitriptamina y el factor activador de plaquetas se encargan de la atracción de los eosinófilos a los sitios de degranulación de los mastocitos. Los eosinófilos activados son atraídos de forma especial por la interleucina 8, unida en un complejo con la inmunoglobulina A. Y tercero, por alergenos. Algunos alergenos comunes activan de manera directa a los eosinófilos, al estimular su quimiotaxis y el aumento de la expresión de CR3. Los eosinófilos son activados por los mastocitos al llegar a su sitio de degranulación. Degranulación de eosinófilos y mediadores. A pesar de que los eosinófilos pueden fagocitar partículas pequeñas, son más apropiados para la destrucción extracelular de parásitos grandes, ya que pueden liberar el contenido de sus gránulos al fluido circundante. Los eosinófilos experimentan una degranulación en etapas. En este proceso se desprenden pequeñas vesículas desde los gránulos secundarios que se liberan en los tejidos. Esta degranulación sucede como respuesta a parásitos cubiertos por inmunoglobulina E, al antígeno unido a esta misma, a muchas quimiosinas, a PAF y al C5A. Los gránulos de los eosinófilos contienen una mezcla de mediadores inflamatorios y tóxicos, incluyendo proteínas catiónicas, peroxidasa y MBP. Estas son liberadas y son tóxicas para los helmintos y las bacterias y mediadores importantes de la patología tisular. Los eosinófilos también sintetizan y secretan muchas citocinas distintas, incluyendo la interleucina A, interleucina 3, 4, 5, 6, el factor estimulante de colonias de granulocito macrófago, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento transformante alfa y beta. La producción por parte de los eosinófilos de varias citocinas Th2, además de la IDO, inhibe respuesta local de tipo Th1 y asegura que se mantiene un ambiente Th2 en las zonas con acumulación de eosinófilos. Los eosinófilos pueden producir sus propias CCL5 y CCL11, de forma que se atraen al foco inflamatorio más eosinófilos. Regulación en la degranulación de eosinófilos. Una vez dada la degranulación, los eosinófilos liberan proteínas catiónicas al entorno tisular. Estas proteínas son SP, EDN, EPO y MBP, que confieren un alto grado de citotoxicidad debido a que son capaces de eliminar células tumorales, parásitos y células epiteliales del hospedador. Se ha encontrado que en el cérvix puede llegar a dilatarse durante el alumbramiento gracias a una infiltración y degranulación de eosinófilos.
En adición, se ha determinado que ciertos extractos del hongo del género Alternaria activan en gran cantidad a los eosinófilos, de modo que provocan su degranulación, incrementando la concentración del calcio intracelular y la expresión en la superficie de CD11B y CD63, e igualmente la producción de interleucina 8. Los eosinófilos son células que interactúan ampliamente mientras se presente una reacción alérgica. Las proteínas básicas derivadas de los eosinófilos activan a los mastocitos para que liberen histamina. A su vez, los mastocitos liberan y activan agentes quimiotácticos de eosinófilos, de modo que aumenten la expresión de receptores de estas células. En adición, los mastocitos producen y liberan factor estimulante de colonias, interleucina 3 e interleucina 5, los cuales promueven la degranulación, supervivencia y multiplicación de eosinófilos. Los eosinófilos tienen distintas funciones. Primero, como células presentadoras de antígeno. Para llevar a cabo la presentación de un antígeno, se necesita que la célula presentadora de antígeno sea capaz de procesarlo, interiorizarlo y de expresar los péptidos antigénicos en su superficie para presentarlos a los linfocitos T en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, con el concurso de moléculas coestimuladoras. En adición, los eosinófilos generan alarminas, a través de las cuales inducen una señal de alarma a otras células presentadoras de antígeno, como por ejemplo las células dendríticas. Segundo, en la diferenciación de linfocitos CD4+, a TH2 y TH1. Los eosinófilos activados están preparados para la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y moléculas coestimuladoras CD40, 80 y 86, de modo que se induce la diferenciación de linfocitos CD4+ a linfocitos TH2. Los eosinófilos tienen la capacidad de secretar determinadas citocinas hábiles para inducir la proliferación, diferenciación y activación de los linfocitos TH1 y TH2. Se sabe que el STAT1 es primordial en la transcripción hacia TH1. Por otro lado, el STAT6 es importante en la diferenciación de TH2. A su vez, el factor de necrosis tumoral alfa, producido por eosinófilos, interviene en la diferenciación de TH1 como los de TH2. Diferenciación hacia TH1. La estimulación de eosinófilos con interferón gamma conduce a la síntesis de células TH1. Además, se sabe que la capacidad del eosinófilo de promover diferenciación TH1 es menor in vivo que in vitro. Los eosinófilos que han sido incubados con rinovirus presentan el antígeno a los linfocitos T y estos liberan interferón gamma. Diferenciación hacia TH2. Las citocinas, albergadas dentro de los eosinófilos, son responsables de dar el paso inicial hacia linfocitos TH2. Estas son interleucina 4, 6, 10, 13 y 25. Se ha concluido que la 25, a través del mecanismo STAT6, induce a la diferenciación de los linfocitos T CD4+ vírgenes a los linfocitos TH2. Otro método de los eosinófilos para la diferenciación a linfocitos TH2 es mediante la enzima IDO, misma que es encargada del paso oxidativo del aminoácido triptófano a quinurrenina, de modo que este metabolismo promueve la apoptosis e inhibe la proliferación de células TH1. Finalmente, la neurotoxina, derivada de los eosinófilos, es quimiotáctica para células dendríticas y es capaz de aumentar la respuesta TH2 a través de métodos dependientes de receptores TOL o TLR2. Tercero, inmunoregulación de otras células. Regulación de linfocitos B. Se ha comprobado que in vitro los linfocitos B pueden ser primados en presencia de los mismos. Adicionalmente, se ha observado que los organismos de ratones que presentan eosinopenia producen inmunoglobulina M en bajas proporciones. Regulación de células plasmáticas. Las células plasmáticas dependen de los eosinófilos para su supervivencia en la médula ósea, de manera que la ausencia de eosinófilos promueve la apoptosis de células plasmáticas. A su vez, se ha llegado a comprobar que ratones deficientes en eosinófilos producen menos inmunoglobulinas específicas frente a determinados alergenos a los que son sensibles los ratones. Regulación de mastocitos. Los eosinófilos también intervienen en la regulación de los mastocitos, sobre todo a través de proteínas liberadas de sus gránulos citoplasmáticos. La incubación de mastocitos con MVP, EPO y SP conlleva a la liberación de histamina, en donde los mastocitos ejercen una función reguladora sobre los eosinófilos, favoreciendo su supervivencia a través del factor de crecimiento nervioso, promoviendo así la supervivencia de los mastocitos. Y regulación de neutrófilos. La proteína MVP, liberada por los eosinófilos, va a actuar cuando se une con los neutrófilos, la generación de anión superóxido, así como la liberación de interleucina 8 por estas células. Cuarto, papel de los eosinófilos frente a enfermedades. Primero, infecciosas. En el caso de los hongos, las proteínas liberadas de los gránulos intracitoplasmáticos resultan ser letales para los hongos. Los eosinófilos carecen de receptores para los hongos, pero utilizan sus integrinas para unirse a la pared de los mismos, siendo un efecto fungicida proporcional al grado de unión a los mismos. Bacterias.
Las proteínas contenidas en los gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos, especialmente la SP y MVP, son moléculas altamente letales para las bacterias. Tras la exposición a la bacteria al componente del complemento sérico C5A o al ligando CCR3, los eosinófilos rápidamente liberan ADN mitocondrial. Por tanto, los eosinófilos juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, previniendo frente a la infección bacteriana. Virus. Los eosinófilos participan activamente en la eliminación de infecciones víricas, sobre todo a nivel del tracto respiratorio. Se ha observado que distintos virus, entre ellos los rinovirus, virus sincitial respiratorio o virus para influenza, inducen la liberación de proteínas de gránulos intracitoplasmáticos del eosinófilo, como la EPO, cuando son incubados junto a células presentadoras de antígeno y células T. Los eosinófilos también participan en la protección frente a otras infecciones víricas, especialmente frente a virus ARN. Parásitos. Los parásitos pueden inducir dos oleadas de migración de eosinófilos. La primera, provocada por mastocitos o productos derivados de los parásitos, y la segunda por interleucina 5 y otras citocinas de los linfocitos Th2. Cuando se exponen eosinófilos purificados a antígenos de estrongiloides, se aprecia un aumento significativo de la expresión de CD69 y de las moléculas de clase 2 del complejo de mayor histocompatibilidad, convirtiéndose en células presentadoras de antígeno. Estos eosinófilos presentadores de antígeno son muy efectivos iniciando respuestas Th2 contra los antígenos parasitarios. Los eosinófilos destruyen a los parásitos vermes. Debido a que tienen receptores Fc, se pueden unir a los parásitos recubiertos, produciéndose su degranulación y librando el contenido de sus gránulos directamente sobre la cutícula del verme.